Le agradecemos a Jaime García Mena, investigador del CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Jaime, bienvenido aquí a una de tus casas como Politécnico, ¿no? Que es el Canal 11. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo soy una persona que estudió, soy vecino de aquí. En ¿Ah, sí? mis épocas de estudiante estudié en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Está aquí a la vuelta. Muy cerquita. Sí, a la vuelta, sí. Media cuadra. A media cuadra. Oye, y estás en el CIMBESTAB allá en Zacatenco. Sí, actualmente allí en el Qué CIMBESTAB. bonitas instalaciones esas, ¿no? ¿O qué? Realmente sí, he tenido colegas que aún vienen de otras partes del mundo y siempre han dicho que yo trabajo en una especie como de centro vacacional, pero en el sentido de que las Sí. instalaciones son, el Prado está muy bien Está cuidado muy por bien el cuidado. personal y se ve realmente muy bonito. Oye, y además toda esa zona de Zacatenco quedó muy bien, ¿no? Así muy padre, es como muy de campus universitario, ¿no? Yo creo que sí, porque lo que ocurre además es que en comparación con otras partes de la Sí. ciudad, excepto la UNAM, que es Sí, que es un otro campus paraíso. gigante, es muy verde. Sí. Y el ambiente que existe dentro de las instalaciones del CIMBESTAB permite, pues yo creo que hay espacio para la reflexión. Creo yo que críticamente, si juzgo, es que está aislado del ruido, Sí, porque hay muchos árboles sí, claro. todavía. Ayuda, Sí. ayuda a eso. Oye, ¿eres de Politécnico de siempre o no? O sea, primaria, secundaria, ¿en dónde estuviste? ¿Aquí, en la Ciudad de México? Sí, sí, yo nací aquí en la Ciudad de México y toda mi educación ha sido en instituciones públicas. Y después, para volverme politécnico, ingresé al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. En ese entonces era la vocacional 6 todavía. El CECIT. Y hubo como una transición cuando yo estudié allí a pasar a ser Miguel Otón de Mendizábal. Y pues allí, posteriormente, después de eso, yo te cuento que algo que siempre he admirado es la medicina, los médicos. Sí. Pero realmente como el perfil yo creo que no lo tendría, y lo que más me atrajo fue la ciencia que uno podía adquirir al acudir a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, precisamente. Oye, es toda esta parte en donde uno, y te lo pregunto como un destacado investigador que eres, Jaime, toda esta parte que tiene que ver con que uno supone que tiene una vocación para algo, cada uno trae su propia historia, ¿no? O sea, a lo mejor hubo algo cuando estabas en primaria, secundaria, que te interesó de la medicina a pasar a la ciencia. Veías a tu tío que era doctor o a tu papá y decías, yo quiero ver algo así, me quiero poner la bata, vete a saber, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante y gracias realmente por hacerla. Yo cuando crecí vivía en casa de mi abuela y había muchísimos libros de todo tipo, y como casi no podíamos salir a la calle, excepto cuando nos podían cuidar. ¿Dónde vivías, perdón? Yo en la colonia Trabajadores del Hierro, también Sí. cerca de aquí, Sí, claro. y al norte de la Ciudad De de la ciudad, México. sí. Oye, ¿te la has pasado de aquí para allá? De aquí para Zacatenco toda la vida, ¿no? Casi sí, casi Sí, siempre. casi sí, ¿no? Sí. Entonces, allí, abordando la pregunta es, un día me topé, cuando iba yo en sexto año de primaria, con un libro que se llamaba Los cazadores de microbios, Paul de Cruyff. Quizá no he leído muchísimos libros, pero ese sí lo leí todo. Y era un libro enigmático porque esa edición de la entonces editorial Diana era pasta dura. Era un libro de color negro Ujú. que trajo la atención porque pues era, para empezar, como misterioso, y lo empecé a leer a escondidas.
Pero después vi que hablaba de bacterias y Oye, pero realmente ¿por no qué no lo has tenía, leído a escondidas? porque era negro. Había otros libros de otras Sí te pastas entiendo, claro, diferentes, sí, pero de ese yo dije, coloreadas. y además en blanco, todavía recuerdo claramente la portada, el contraste era blanco con negro, decía Sí. Los cazadores de microbios, Paul de Cruyff, y era cazadores, y al leerlo, ¿Microbios? y microbios, Sí, claro. pues sí, realmente eso fue inspirador. Yo considero ahora a esta edad que fue uno de los libros que influyó en que en algún momento yo me inclinara a la medicina y posteriormente me diese cuenta que mi perfil no era precisamente tal. Y algún día, al descubrir que existía la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el sueño fue ser químico, bacteriólogo y parasitólogo. Qué padre eso, ¿eh? Qué Y, padre. y realmente es padre cuando uno finalmente lo logra hacer, Sí. el estudiar en la escuela y aprender todo lo que es la Ser parte del microbiología. Politécnico, que es esos orgullos Exactamente. que uno va sintiendo de pertenecer a una universidad. Oye, a ver, Jaime, la parte, doctor, la parte que corresponde a, a este entorno que tú tenías, cuando de repente dices, voy a meterme al poli, decían algo, no decían algo, ¿qué pasaba en eso? Tu abuela, todo ese entorno que decía, pues ya vete. Bueno, yo creo que es algo interesante porque cuando acabé la secundaria llevaba Sí. muy buen promedio. Y lo que ocurrió fue que ¿Eres matado? cuando... Sí, yo creo que sí. Y realmente me dedicaba enteramente a eso. Oye, estuvo muy buena tu respuesta. Pues sí, yo creo que sí. Sí, es que otros lo niegan, pero bien que lo era, ¿no? Bueno, en realidad en mi salón en la secundaria había jóvenes que eran Muy realmente preparados. brillantes. Pues yo trataba de estudiar para pasar. Sí. Pero termino la secundaria y presento el examen de admisión para ingresar a la vocacional 6, porque antes no era un examen general, sino uno iba Sí. al Palacio de los Deportes, había una fila por Oye, eso ha de vocacional. haber sido, oye, perdona, una muy buena experiencia, ¿no? Claro, ¿Te pero ibas atemorizado así de que voy a reprobar? terriblemente. Sí, Y claro. te decía que, pues yo creo que no había salido tan mal de la secundaria, pero el examen no lo pasé. Bueno, le llamaban concurso de selección. Sí. Y aquí viene una parte oscura de mi vida que podría decir yo, porque lo que ocurrió es que no pasé y tuve yo que no sabía qué hacer en Sí, ese momento. Y fui yo aquí, vine al casco de Santo Tomás porque decían que iba a haber alguien que iba a ver cómo sí, claro. podía uno ingresar y después de eso andaba yo ahí en Zacatenco corriendo para que me dieran acceso. Lo que yo puedo contrastar y decirte a ti y a la audiencia es que ese joven que no ingresó, ingresé al CECIT 6 y finalmente al término de los 3 años me apuré tanto porque fue tan difícil para Sí. mí poder ingresar a la vocacional 6 que logré la presea Lázaro Cárdenas en la primera asignación que hizo el doctor Oh, Héctor Mayagoitia Domínguez Domínguez, don Héctor, en ese tiempo. que es un personajazo, además, muy querido en este canal, Sí. muy querido, en lo personal, muy querido. ¿Eh? Bueno, fue tal mi empeño por demostrar que podía ser un buen ciudadano que, bueno, estuve en el Consejo Consultivo del Politécnico en la primera ley orgánica, presidido por el doctor don Héctor Mayagoitia Domínguez. Oye, pero fíjate lo que pasó, ¿no? ¿Cómo es la vida? O sea, te rechazaron, utilicemos esa expresión, y al final el Politécnico te tenía para todos lados, ¿no? Es que bueno, es que uno no sabe realmente qué va a pasar, nadie puede tener contado el futuro, pues estamos escribiéndolo, ¿no? Es incierto y fíjate que al estar en el Consejo General Consultivo tuve oportunidad de conocer a quien había dirigido eso. Sí, Y me explicó personalmente el criterio, no recuerdo el nombre de la sí. persona en el Politécnico, que era un concurso de selección. Ujú. Entonces, aunque pasaras el examen, podías no quedarte. Entonces, eso fue la explicación que yo obtuve de decir, pues si yo sí contesté todo bien, ¿no? ¿Cómo fue que no me quedé? Pero No, finalmente logré claro. ingresar y demostrar Pero, que podía hacer. doctor, tú y yo sabemos que hay muchos que en ese camino, lamentablemente, se dan por vencidos, Sí, ¿no? muchos buenos Y amigos que he sí, tenido. y a lo mejor muy buenos estudiantes dicen, no, ya vámonos, y se dedican a otra cosa para bien y para mal, ¿no? A Sí. lo mejor al rato luego tienes compañeros que estaban contigo en la secundaria y que ahora son multimillonarios, ¿no? Luego aquellos que perdieron el rumbo, lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo que eso que mencionas es claro, porque realmente el sistema educativo, pues es excelente,
trata de dar, de cubrir Sí, y de explotar las cualidades de los individuos, pero no todos tenemos esos talentos. Y sí. como dices, tengo un par de compañeros de la secundaria que pues son prósperos hombres de negocios que en ese tiempo no eran tan, Sí, tan aplicados, claro, pero su talento era en otra en dirección. otra dirección. Entonces, quizá el sistema educativo no les brinda la, las vías para demostrar lo Sí. que son y realmente después se convierten en algo valioso para la sociedad. ¿Qué fue para ti estar en el Politécnico, entrar? Un momento muy importante de tu vida, ¿no? Sí lo es, mira, al día de hoy te puedo compartir que hay muchas cosas que siento orgullo en mi vida, pero una de ellas es ser químico bacteriólogo y parasitólogo del Politécnico. Sí, eso no es cualquier cosa. A ver, entras, haces la carrera, Jaime, y te vas dando cuenta, médico no soy, biólogo sí soy. ¿Y por qué sí soy biólogo, eh? ¿Qué fue lo que llegó a decirte a ti? ¿Te acordaste del libro aquel de cazador De de microbios. microbios, etcétera? ¿O qué fue qué habrá pasado? Lo que pasa es que mis padres siempre me imbuyeron el ser curioso en la naturaleza. Entonces, más bien, yo creo que gran parte de mi vida, en realidad, lo que buscaba era un medio para poder acceder a conocimiento más que pensar en ese momento histórico Sí, en a qué me iba a dedicar profesionalmente. Entonces, más bien yo creo lo veo como una etapa en la que quería saciar el interés y estudiar químico, bacteriólogo y parasitólogo era una manera de poder acceder a un conocimiento porque la escuela brindaba medios muy sí, interesantes para hacer experimentos, había microscopios, había maestros que heroicamente, pues todavía los recuerdo, daban sus mejores explicaciones y eran las bacterias, los virus, cosas que eran apasionantes, pero un día la escuela termina. Entonces uno se da cuenta, o yo me di cuenta que ya sacié toda esa curiosidad que tenía, pero lo que ocurrió es que cuando estuve en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, tuve además de todos los maestros que tuve un gran maestro, el maestro Armando Guerra Trejo, que es una persona que siempre se dedicó a tratar de alentar a los jóvenes a dar lo mejor de sí. Y él me habló del Sinvestab. A ujú, partir de eso, pues empecé con curiosidad de saber qué era el Sinvestab, una prestigiosa institución nacional. Y al término de la carrera de químico, bacteriólogo y parasitólogo, acudí al Departamento de Genética y Biología Molecular para estudiar biología molecular, que era una palabra muy atrayente. claro. Oye, estamos hablando de que sería una especie de maestría. El programa era maestría y pues normalmente uno termina la maestría y se va a doctorado. Sí. Oye, em, qué pasaba en tu entorno? En tu entorno, la ciencia, la investigación, estudiar, ¿era un factor o no era un factor tan importante? Pienso en tu casa y todo eso, ¿no? Porque luego, bueno, hay familias que son de tiendas, ¿no? Que tienen una pequeña tienda y síguele aquí en el negocio, pero a lo mejor tú rompías esquemas de lo que la familia había vivido, ¿no? Bueno, mi madre trabajaba en casa. Sí. Mi padre su profesión era chofer de taxi. Dígate. Él se dedicaba a eso y bueno, yo vivía en la casa mágica donde todo funciona. Y ¿Cómo es eso, verdad? bueno, era muy curioso, pues actualmente ya siento penoso decirlo cuando veo a mis estudiantes que Sí. son muy maduros a edad más temprana, pero pues yo en el encaje social en el que estuve viví hasta los 26 años. Ahora los estudiantes que tengo a los 18 ya están fuera de su casa y sus experiencias son Oye, pero diferentes. ahora está esta cuestión que dicen que luego regresan. O sea, no sabes que se van a los 18, pero a los 23 o 24 ahí estoy de vuelta porque no pude Ya no pude. o no salió. En mi caso ya realmente no volví, Sí, sí, claro. pero fue eso, la familia en la que viví siempre se alentó a Eso mí y está a muy mis bien. hermanos a buscar un propio ¿Fuiste camino. al extranjero a estudiar? Sí, bueno, también fue algo caprichoso porque estando ya en el Sinvestab, en el posgrado, tenía curiosidad de cómo funcionaban los fagos. ¿Cómo Entonces, repites la palabra curiosidad? Ese es un científico. pues es que era curiosidad Claro, pero es que eso es un científico, un y hombre curioso. afortunadamente en el laboratorio donde estaba con la doctora Cecilia Montañez, Sí.
en el departamento de genética. Fue una persona que tenía la visión de ser permisiva a que uno buscara otros horizontes. Entonces, lo que hice fue hacer una estancia en una universidad en el noreste de los Estados Unidos. Iba por un año y me quedé muchos más. ¿Cuántos, eh? Pues en total fueron yo creo que 4. ¿Y qué fue para el señor de la Colonia de los Trabajadores Pues irse a Estados Unidos? Que ya hablabas inglés. bueno, había estudiado en el CENLEX, en el Politécnico. Aquí a la vuelta. ¿Sí? Y es una excelente escuela porque realmente de lo que me di cuenta, y se lo digo a todos los jóvenes interesados, es que sí, yo tomé los cursos en el CENLEX y uno no se da cuenta de lo bien que enseñan o enseñaban en esa época o siguen enseñando. Mi adaptación fue sencilla porque tenía las bases fundamentales del manejo del idioma que necesitaba yo, y realmente el inglés era técnico y yo estuve en un nicho donde el profesor investigador era hindú, el doctor Ashish Das, y pues generalmente eran chinos, hindúes, Fíjate, turcos, iraníes, ¿tú eras de los iraquíes. pocos mexicanos o el único? Había más mexicanos Eran ahí. mexicanos. Sí, había. Oye, ¿y dónde queda eso? Al norte. Sí, en el estado de Connecticut Ah, caray. hay una Oye, ciudad. ¿y harto frío? Pues yo no sentí tanto frío como aquí. No me digas. Es que realmente la tecnología de la construcción está más adaptada a preservar el calor. La ropa, o sea, tú vives en un departamento donde en realidad no hace tanto frío. Sí. Puede estar bajo cero fuera, pero lo que ocurre es que te subes al carro que generalmente se va a calentar, porque allí había que tener un coche porque todo es muy lejos. Todas las distancias. Llegas al laboratorio donde trabajas y ¿Otra hay vez? calefacción. Claro. Yo realmente, comparativamente, sufrí más frío aquí que en la Ciudad de México, Fíjate. que donde vivía. ¿Eres de la Ciudad de México? Sí, Sí. nacido 100%. Oye, a ver, Jaime, doctor, ¿y qué fuiste a estudiar? ¿Cómo era que los bacteriófagos, que a su vez son como parásitos de las bacterias, mataban a las bacterias o se replicaban en las bacterias? A ver, de otra manera. Es que pues como cuando uno tiene un resfriado, el resfriado común, y estornudamos y sentimos las molestias, es un virus que se está replicando en nosotros, en nuestra Se estaba nariz. circulando. Y las bacterias también se enferman de bacteriófagos. Y lo que ocurre es que los bacteriófagos fueron un modelo muy importante para entender la biología molecular desde su nacimiento, hace más ya casi 60 años. Varios premios Nobel fueron asignados en el mundo por el estudio de la biología molecular de los bacteriófagos. Entonces, pues también era atrayente entender cómo se regulaban los bacteriófagos. Y dado que mi tutora de investigación me daba la oportunidad de poder asistir a otro centro de investigación, pues tomé la decisión. Y luego ya volví a México y terminé mi doctorado. ¿No te ofrecieron quedarte? Sí, pero yo sentía el compromiso de que tenía que volver a terminar en México mi doctorado. Y finalmente regresé al departamento de genética estoy viendo que ya pasaron 21 años. Al departamento de genética allá en el CIMBESTAF. Sí. Sí. Y desde allí es donde he estado trabajando todo este tiempo. ¿Qué haces ahora? Ahora lo que hacemos... ¿Cuál es, para decirlo científicamente, tu objeto de estudio? El microbioma. A ver. Que sería el conjunto de todas las bacterias que pueblan el cuerpo humano. Es un concepto que no es nuevo. Lo que pasa es que a partir del 97, cuando empezó este siglo, la tecnología, la miniaturización y el tipo de tecnología que existió permitió empezar a hacer otros tipos de estudios como es la secuenciación masiva. De ahí explosivamente vienen los estudios de todas las bacterias. De todo el cuerpo. Que sería como, Sí. imagínate el metro y todos vamos en el metro y como si pudiera tomarse una foto instantánea de todos los pasajeros de los vagones del metro y reconocer a todos exactamente quiénes son. Ese es el tipo de estrategia que se sigue para el estudio del microbioma. Y todos sabemos que tenemos bacterias y están sobre nosotros, viven en nosotros, afortunadamente nunca se van. Las podemos oler cuando no nos bañamos, y si nos bañamos y después no nos bañamos, regresan afortunadamente y nos dan salud. O sea que yo te podría decir que conceptualmente
lo importante del estudio del microbioma es su relación con nuestra salud. Por supuesto que todo el conjunto de bacterias que existen viviendo sobre nosotros y otros seres vivos no explican todo, pero sí explican una fracción de algunos padecimientos que la ciencia médica pues no podría, por ejemplo, resolver. Un ejemplo tangible es, imaginemos un médico que está tratando a sus pacientes y están afuera en la sala de espera y padecen obesidad. Ujú. Y el médico sigue su procedimiento de dar tratamiento médico para algunas personas, pero algunas responden y otras no. Sí. Como generalmente ocurre, en algunas personas, algunos padecimientos que podríamos tener se debe al tipo de bacterias que portamos en ese momento. Ujú. Entonces, la microbiota, porque sería la biota en chiquito, que puebla el cuerpo humano, está en relación con muchas enfermedades, pero de las más célebres podríamos hablar de obesidad y diabetes tipo 2, cáncer de colon, por ejemplo, y enfermedades inflamatorias de la piel, que están está demostrado por grupos en todas partes del mundo y que tienen una relación directa. Nosotros ahora, al extender la respuesta a la pregunta, nos dedicamos en este momento, con base al sueño de estudiar bacterias, con la complementación de estudiar regulación genética en fagos, con el aporte de estudiar en el laboratorio donde hice mi doctorado en México, la regulación genética en bacterias, finalmente se conforma en un científico que soy, la idea, y llega un momento crítico en el que siento esa inspiración que llega en cualquier momento a todas las personas en la vida para seguir un camino como microbiólogo que soy, Claro. estudiar las bacterias Para y decidir decidir de una manera con un madura, conocimiento. ¿sí? Sí, con un conocimiento. Y poder aportar sobre la relación que tienen las bacterias que viven en el tracto digestivo Sí. con la obesidad en niños, que es algo que estamos estudiando en este momento. Hemos estudiado en diabetes tipo 2 en adultos y también algo que es muy interesante es las bacterias que vienen en la leche materna. No me digas. Para De, bien. sí, tú también como quizá. Yo estudiando microbiología siempre creía que la leche materna era así como sin bacterias, ¿no? Sí. O sea que era como pura. Como pura, Totalmente. exactamente, Bueno, pero no. espérame, yo recuerdo, mi madre nos contaba que a sus 7 hijos se la pasó amamantándolos durante mucho tiempo como un mecanismo de defensa también, de suponer que los bebés iban a tener cabal salud. Pues estás diciendo algo que es esa sabiduría que existe en la población. Sabes, yo te diría que muchas veces en ciencia lo que hacemos es confirmar algo que el Vox Populi sabe Fíjate, eso es por muy interesante, Jaime. cientos de años. Esa es una. ¿Qué otra cosa que recuerdes? Esto que la gente dice en la calle y que a la mera hora, cuando tú llegas al laboratorio y empiezas a trabajar y dijo, tenía razón mi abuelita, por decirte algo, ¿no? Bueno, el mantener alerta el sistema inmune. Eso es muy importante. Mira, por ejemplo, cuando nosotros todos vamos y nos comemos un cóctel de frutas en la calle, porque aquí no se le antoja, ¿no? Sí. Gracias. Son bacterias Sí. que ingresan al tracto digestivo y que mantienen alerta a nuestro sistema inmune, porque normalmente no están ahí. O sea, realmente no nos pasamos enfermos todo el tiempo y estamos llenos de trillones de bacterias. ¿No? Un trillón es un número que no me puedo ni imaginar. Sí. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo humano? ¿Tiene su capacidad de defensa? ¿Por qué unos se defienden más que otros? Claro, si me permites abundar, es desde que al nacer el alimento natural, el de elección natural es la leche materna, Sí. toda la mamá lo hace y la mamá provee bacterias al bebé, pero en una forma en una versión, en una condición que hace que el sistema inmune del recién nacido, al mamar y tomar su lechita y llega a su panza, empieza a educar su sistema inmune para reconocer, además del asunto de autoinmunidad y que no lo desarrolle, qué bacterias son buenas y cuáles son malas. El modelo más atrayente en este momento es que del tracto digestivo de la madre viajan las bacterias por un mecanismo hasta las mamas para que le dé la lechita al bebé. Y ahí van bacterias que van en un modo como con un arnés, atenuadas, de manera que no le pueden hacer daño al bebé y el bebé reconoce las buenas de las malas. Ese es
además del parto, pasar por el canal vaginal es un regalo que nos hace nuestra madre al darnos tantas bacterias que cubren nuestro cuerpo. Esas bacterias pueblan y se multiplican en nosotros y entonces empezamos a crecer. Y llega un momento en la vida en que ya nuestra madre nos deja de amamantar y ya comemos comida sólida, que el caldito de frijol con la tortillita, el arrocito. Empezamos a tomar otro tipo de bacterias que llegan al tracto digestivo. Sí. Y entonces de allí empieza todo algo maravilloso que es el desarrollo de la microbiota, que a todos los presentes aquí en nuestro estado adulto las tenemos, las alimentamos y además nos alimentan, porque también hacen fermentaciones que nos dan Eso comida. investigas todos los días, doctor. Qué Tengo el maravilla. privilegio de poderlo hacer. Oye, sí, yo sé, pero qué maravilla, doctor. Sí. O sea, estar en un laboratorio investigando eso. Te voy a decir por qué. Sí es un privilegio, pero también, la verdad, Jaime, esto es un asunto que tiene que ver con buscar la mejor condición de los seres humanos. Así de fácil. Que vivamos mejor. Y muchas veces es en el hecho, generalmente acudimos al médico cuando estamos enfermos ya, Sí, ¿no? claro. Somos negligentes en eso, es como Sí. natural en el humano. Pero muchas veces, ahora con el aporte de tantos laboratorios sobre el conocimiento de la microbiota y el microbioma, que son los genes que porta, da conocimiento al manejo de esa comunidad bacteriana a través de la dieta. Entonces, es lo mismo, son cosas que la ciencia reconoce, pero se documentan mejor, de manera que terminamos como en un ciclo dándole vuelta y llegando a la conclusión. Haz deporte, come bien, duerme bien y vas a mantener un buen estado de salud. O sea, no es solo frutas y verduras. Más bien es una cosa seria para Exactamente. vivir mejor. Cada vez que muerdes una manzana y la masticas, estás comiendo bacterias que están ahí. Están ahí. Oye, doctor, a ver, ¿nos podemos sacar una foto al Por de final, supuesto. por favor? Y te hago una pregunta para que la última sí. pregunta que me respondas. A ver, te pregunto, doctor, ¿este país apoya a los científicos o no? Yo creo que American está, si no te importa. Perfecto. Yo creo Sí. que sí, el gobierno hace lo posible por apoyar la ciencia. Sí. Hay muchas cosas prioritarias en un país como este, tan complejo, ¿no? Yo creo que ser presidente no es fácil, cualquier facción que sea, ¿no? Sí, Es no algo muy importa. complicado porque la ciencia es importante para el desarrollo de todos los países, la historia lo ha demostrado, apoyar la ciencia básica es muy importante y realmente soy también un científico que se queja cuando no hay muchos apoyos, pero es que uno debe de entender que hay demandas que son más importantes. Ay, doctor, esto es muy interesante. Gracias, en verdad, Jaime. Muchas Javier, gracias. muchas gracias por Es un gusto, permitir que viniera. Es tu canal, eres del Poli, no más Sí. faltaba. Pásela bien, adiós. Muchas gracias. Es